Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos a Elżbieta Borkiewicz en su programa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mira, pues hace muy poquito leí una noticia que fue la causa principal del programa de hoy. La noticia es la siguiente, que con motivo del 150 aniversario de la inauguración de la sinagoga nueva en la ciudad de Szczecin, en Polonia, fue presentada una reconstrucción digital del edificio de la sinagoga. El edificio ya no existe. Y este estreno de esta reconstrucción tuvo lugar en el marco de las Jornadas Internacionales de la Música Judía. Hay una animación que se puede ver en internet. Lo que pasa es muy bonita, se puede ver las imágenes, aunque tiene un comentario en polaco. El narrador no es nadie menos que el conservador municipal de la ciudad, ¿no? Pero es muy interesante, pero es en polaco, pero solo por ver las imágenes vale la pena entrar en esta página. Muy bien. Así que la sinagoga nueva no existe ya, porque fue incendiada durante la llamada Noche de los Cristales Rotos en noviembre del año 1938. Se quemó el edificio totalmente, quedaron algunos trozos de muros que fueron derribados ya definitivamente en el año 41, ya durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, yo conozco bastante bien el pasado de Szczecin, pero el pasado a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, porque en Szczecin residieron muchos judíos que se habían salvado del Holocausto, por ejemplo, porque habían emigrado a la Unión Soviética. Y al volver, volvieron, ellos habían vivido en las zonas de Ucrania, Lituania, Bielorrusia, los terrenos que antes de la guerra eran polacos, pero después de la guerra cambiaron las fronteras y el gobierno polaco decidió que a los judíos les vamos a mandar a todos a Szczecin y a los alrededores. Y así cogieron un tren, por ejemplo, en Vilno, así fue el camino que hicieron mis abuelos, y el tren recorría toda la parte norte de lo que es Polonia ahora, y la gente, pues que le apetecía quedarse en los territorios donde antes estaban los alemanes y ahora se quedaron las casas vacías y podían fincarse ahí, entonces iban quedándose por el camino y los judíos fueron muchos miles de judíos se fueron a la ciudad de Szczecin. Pero bueno, de este tema yo creo que vale la pena dedicarle un programa aparte porque es bastante amplio. Recordemos un poquito el pasado de Szczecin. Szczecin, que hasta el año 1945 era una ciudad alemana, se llamaba Stettin, pero en su pasado, porque es una ciudad muy antigua, pasaba de manos de los duques y príncipes de Pomerania y los eslavos, así que el pasado era muy complicado de Szczecin. Pero bueno, los últimos por lo menos 300 años, Szczecin sí que perteneció a Pomerania, que eran los prusianos, de Prusia, ¿no? Los inicios de la colonización judía en Szczecin se remontan hacia la Edad Media. Incluso en el siglo X hay algunas informaciones de que habían llegado ahí algunos comerciantes judíos y había reyes astutos y reyes menos astutos, y Pomerania tuvo en su época un príncipe de Pomerania, Barnim, que concedió a los judíos de su estado la igualdad de derechos con el resto de habitantes del ducado de Pomerania,
e incluso les dio derecho de desempeñar funciones oficiales, ¿no? Estatales. Y, por supuesto, esto eran leyes que para los judíos ricos, los judíos pobres lo tenían mucho más difícil. Pero bueno, esto era este príncipe, luego llegaron otros y la situación ha cambiado. Se restringió a los judíos el derecho de adquirir propiedades y no se les permitió desempeñar funciones oficiales, por supuesto. Incluso hubo uno que otro pogrom. Y luego, ya en los años 1492, que es una fecha que conocemos muy bien de España, los judíos fueron expulsados de todo el ducado de Pomerania y no regresaron ahí hasta el siglo XVII. Y luego llegó la invasión sueca. En 1630, Szczecin se convierte en una ciudad sueca y se introducen más restricciones para los habitantes judíos. Por ejemplo, en Szczecin se aplicó la prohibición total de la colonización judía. Es más, los judíos ni siquiera tenían derecho de permanecer en la ciudad. El permiso podían pedir el permiso en una autorización muy especial y que se concedía en situaciones excepcionales y solamente por un periodo que no superaba 2 días. Pero había un decreto muy curioso. En el año 1683, por un decreto, se autorizaba a residir en Szczecin a un solo judío. Y este judío, que era representante del rabinato de Berlín y supervisaba el comercio de vino kosher. Por lo cual, ya sabemos que o esta zona producía vino kosher o era un producto que se importaba y que se vendía en la región, ¿no? Luego Prusia llegó, por fin llegó Prusia en 1713 y al principio el dominio prusiano tampoco cambió la situación de la población judía. Y solamente podían permanecer en la ciudad los judíos que se dedicaban al cambio de moneda y al comercio de metales preciosos. Y los grandes cambios en la vida de los judíos prusianos llegaron a principios del siglo XIX, cuando las autoridades prusianas promulgaron unas 2 leyes, una ley municipal y la ley de emancipación de 1812, que es una ley importante, que cambiaron la situación de la población judía. Por ejemplo, el edicto del año 1812 convirtió a los judíos en ciudadanos del Estado con derecho a establecerse libremente, adquirir propiedades y ejercer diferentes oficios. Los judíos también fueron admitidos en el servicio militar, que no es poca cosa, porque en aquella época era un privilegio ser militar. Así que estas disposiciones provocaron la afluencia de la población judía en la ciudad, porque hasta el año 1813 vivía un solo judío que era el que controlaba el comercio del vino kosher. Y Szczecin se convirtió en una ciudad muy próspera, tenía un puerto, industria, y ya en el año 1834 vivían 315 judíos. Y la comunidad judía crecía, entonces pudieron comprar terreno para el cementerio y una plaza para la sinagoga, que se construyó un poquito más tarde, pero como un edificio de madera. Y la plena emancipación de los judíos en Prusia se produjo cuando el rey Federico Guillermo IV en 1847 promulgó la ley que equiparaba a la población judía con la cristiana en materia de derechos civiles y políticos. Y en el año 1850 el Parlamento prusiano aprobó una nueva constitución que concedía derechos civiles a los judíos.
Y Szczecin estaba creciendo. En el año 1880 vivían en Szczecin ya 2.338 judíos, una comunidad bastante grande. Y había tantos que llegó el momento de tener que construir una nueva sinagoga, mucho más grande que la que tenían desde más de 50 años. Y en el año 1873 se inició la construcción de la nueva sinagoga nueva en la calle Dvorzova, la sinagoga nueva que era enorme, que tenía 16.000 asientos y podía albergar a más, 16.000 asientos me parece mucho, creo que es 1.600 asientos, y podía albergar a muchas más personas de pie, ¿no? Y esta sinagoga se construyó pensando en adaptarla para que no sea muy diferente de los edificios vecinos. Muy curiosa, tenía una fachada con arcadas y las esquinas tenían unas pequeñas torres con cúpulas, y toda la fachada se construyó con ladrillo rojo. No sé, si vemos las fotos parece que era un edificio bastante bonito y elegante. Y en los años 30 ya sabemos que que eran la época de mucha inmigración a Palestina, sobre todo. La comunidad de Szczecin era muy numerosa y también tenía la vida cultural muy desarrollada, no solamente alrededor de la sinagoga, que tenía su coro, pero también había organizaciones judías que eran fundaciones, asociaciones para mujeres, teatros, salas de conciertos, etc. Había diferentes asociaciones judías que operaban en Szczecin. Por ejemplo, Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Confesión Judía, o la Asociación de Judíos Nacionales Alemanes, o Asociación Sionista de Szczecin, la Sociedad de Mujeres Israelitas, luego clubes deportivos, club de tenis, etc. Salían también un periódico, la comunidad editaba un periódico que tenía una tirada de 1.200 ejemplares, es bastante. En el año 1934 la comunidad tenía más o menos 2.500 miembros, y la vida cultural florecía, los espectáculos en yiddish y en hebreo, películas, etc. Y esta asociación además funcionó hasta febrero del año 1940, ya desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego llegaron los tiempos terribles. En el año 1933 llegó al poder en Alemania el Partido Nacional, NSDAP, o sea, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y todo fue a peor. Luego la noche de cristales rotos, los disturbios contra la población judía estallaron, eran tremendos. Los alemanes incendiaron la sinagoga, destruyeron negocios, destruyeron 40 talleres artesanales y otros edificios de propiedad judía. Incluso incendiaron la casa funeraria del cementerio judío. Detuvieron a muchos representantes de la comunidad judía, entre otros los de la junta directiva de la comunidad de Szczecin. Y ellos fueron trasladados directamente al campo de concentración nazi alemán de Sachsenhausen. Tras estos acontecimientos, la migración de los judíos de Szczecin adquirió un carácter masivo. Había diferentes asociaciones y organizaciones que facilitaban la migración, unas a los Estados Unidos, otras a Palestina. Los judíos de Szczecin huían principalmente a Palestina, pero también, cosa curiosa, uno de los destinos donde emigraron unos cuantos era Shanghái, en China.
Así que llegamos hasta este momento de la historia de Szczecin. Creo que debemos dejar la parte de la guerra y el periodo después de la guerra, que es muy interesante, para otro programa. Muy bien, pues así lo haremos. Gracias a tu generosidad de siempre. Te esperamos en las próximas entregas de Polin, Judíos Polacos, con Elżbieta Borkiewicz. Muchas gracias, Elżbieta. Gracias.